Hola, buenas tardes a todos. Buenos días para los que nos escucháis desde América. Bienvenidos a este seminario donde vamos a tratar el tema de las certificaciones mensuales de obra con Mamba. Eh, bueno, va a ser como siempre un seminario eminentemente práctico y muy breve, 15 minutos, no llegaremos a 20. Y luego, si queréis hacer alguna pregunta, la podéis ir haciendo durante el transcurso del seminario. Mis compañeros os atenderán y al final, si hay alguna pregunta que no se pueda atender directamente o que no sea relevante como para interrumpir en este momento, pero sí conveniente aclararla, pues al final la leeremos en voz alta y la atenderemos. Bueno, voy a abrir un archivo muy sencillo para que se ilustre cómo funciona el tema de las certificaciones de obra. Lo he usado en numerosas ocasiones y tiene la ventaja de que tiene un poco de todo y es muy sencillo entender la geometría, la medición, el presupuesto y, por tanto, las explicaciones son bastante ilustrativas, sin tener que desviarnos en la complejidad del proyecto. Entonces, este presupuesto que veis aquí son 4 muros. Voy a abrir el modelo BIM en la ficha interfaz, abro el modelo BIM, lo voy a colocar aquí a la derecha. Y bueno, pues el modelo BIM es este de aquí, que son, bueno, unos cerramientos, un tabique, puertas, ventana. Para lo que es ilustrar la mecánica es suficiente. Bueno, respecto de las certificaciones de obra, en Mamba tenemos dos zonas gráficas o dos tipos de controles gráficos donde podemos gestionar estas certificaciones de obra. Por un lado tenemos el menú cinta, en concreto la ficha de certificaciones, donde podemos gestionar las certificaciones de obra, añadir, duplicar, eliminar, seleccionar cuál es la certificación activa, etcétera, gestionar los autores y los agentes que intervienen en las certificaciones de obra y el contenido multimedia que queremos engancharle. También tenemos la posibilidad de hacer certificaciones de obra desde elementos tridimensionales, desde el modelo BIM. Y por otro lado, tenemos en la ficha interfaz una de las ventanas acoplables, que es la ventana acoplable de certificaciones. Esta ventana acoplable, lo que voy a hacer es colocarla en la zona inferior para trabajar. Y desde esta ventana, pues con el el menú contextual que sale al pulsar el botón derecho, tenemos algunas operaciones disponibles. Bueno, explicado esto, vamos a empezar a crear una certificación de obra. Lo podemos hacer desde menú cinta, certificaciones, añadir, porque será la primera que creemos, como veis aquí no hay nada, o desde aquí con el botón derecho añadiendo una primera certificación. Al crearla, la ventana de propiedades pues nos muestra las propiedades de esta certificación de obra. Y también en la ventana inferior, pues algunas de estas propiedades las tenemos también accesibles para poderlas consultar o también modificar directamente. Una vez que hemos creado esta primera certificación, pues vemos, ya digo, en esta pared de propiedades tendríamos que empezar a ajustar sus parámetros, sus propiedades. Y entre sus primeras propiedades tenemos los autores y los agentes. Los autores son pues quienes firman o emiten la certificación de obra, que normalmente es la dirección facultativa, el arquitecto, el ingeniero, el aparejador. Y luego, pues, en esa certificación, junto con estos técnicos, están los técnicos de la constructora, los jefes de obra, los encargados, que aparecerían como otros agentes. Así que lo primero que vamos a hacer es rellenar pues los autores. Entonces, pinchamos en el botón autores y desplegamos la ventana adicional, creamos un nuevo autor y, por ejemplo, ponemos mi nombre, José María Avellán Alemán. Podemos crear un segundo autor. Llamamos, por ejemplo, Evelio Sánchez Juncal. Y bueno, pues con esto vamos creando los autores. Como veis, ya nos dice que aquí hay dos autores. Otros agentes, pues igual, lo podemos hacer desde el menú cinta, seleccionando añadir agente, ¿vale? Al añadir agente se me añade simplemente, pero con un nombre genérico, sé que al final tenemos que volver a entrar aquí para editarlo. Entonces, bueno, por ejemplo, Manuel Antúnez Rodríguez. Bueno, así vamos rellenando los autores y agentes que participan en esta certificación. Podemos añadir un comentario
pues por ejemplo, replanteo e inicio de obra. Podemos añadir algunas imágenes adicionales. Lo podemos hacer pinchando aquí en la propiedad de imágenes y añadiéndolas en la ventana emergente, o con la certificación seleccionada tenemos una ficha de imágenes. Entonces es casi más cómodo hacerlo así. Yo tengo algunas imágenes que he sacado de internet, entonces puedes seleccionarla y arrastrarlas aquí directamente y tienes las imágenes que quieras. Bueno, pues añadir varias de golpe, pero en general puedes añadir también contenido multimedia, como vídeos que se tomen en la obra, etcétera. Entonces puedes darle bueno, son vídeos un poco lentos, pero se ve que van moviéndose. La certificación, al añadir la primera imagen de obra, se genera automáticamente un icono que la identifica para que visualmente pues, sepamos en qué estado estaba esa certificación de obra. Esta certificación, que es la primera emitida y también la última, pues está abierta. En principio, el estado de apertura o de cierre de la certificación es algo que se gestiona automáticamente en Mamba. Solo puede estar abierta la última certificación emitida y cuando esta está abierta, pues se puede manipular, se puede modificar. Una vez que se crea una nueva certificación, la anterior se cierra y ya no se puede modificar más. Aquí le asignaríamos el código de la certificación, pues el código, la letra, lo que fuera, un resumen de la certificación o de lo que queramos escribir, por ejemplo, certificación 01 y el tipo de certificación, si es una certificación ordinaria, anticipada o final. Aquí tenemos los datos económicos que se rellenan automáticamente y aquí los datos de la información económica, pues el porcentaje parcial que se ha avanzado, el importe parcial que se ha ganado en el progreso o que se ha gastado en el progreso hasta este punto de la obra, datos de importe y luego ya pues el programa calcularía la baja, gastos generales conforme se hubieran identificado. Y por último abajo tenemos los datos temporales, la fecha de la visita y la fecha de emisión. Por ejemplo, la fecha de visita vamos a ponerle el 1 de enero, por ejemplo, 1 de enero, y la fecha de emisión de la certificación le vamos a poner un par de días después, por ejemplo, el 3. Por ejemplo. Bueno, así es como crearíamos las certificaciones de obra y cómo rellenaríamos sus propiedades, sus datos multimedia y sus datos temporales. Estos datos que hemos rellenado aquí pues se han trasladado directamente también a la zona de la ventana de certificaciones. Vamos a volver a ampliar esto. Reducimos aquí para ganar espacio y vamos a ver de qué manera podemos ir certificando el avance de la obra. Ahora que ya la tenemos creada, la certificación, corresponde pues ir indicando cómo vamos a definir el progreso de la obra, que se ha ejecutado y que no. Quizá lo que voy a hacer es mover esta ventana de modelos BIM aquí debajo y hacerlo en tres filas, ¿vale? Incluso la zona de modelos BIM me la voy, bueno, sí, la dejo, no pasa nada. Vamos a ganar aquí un poco de espacio. Bueno, la primera manera de definir el avance de la obra es hacerlo de manera global, para toda la certificación, de manera uniforme. Mamba os permite asignar el avance o el progreso con dos parámetros esencialmente, o en forma de porcentaje o en forma de cuantía o importe. Es decir, hemos avanzado un 5% o la obra está al 23%. Respecto del total. O mira, de este capítulo se han avanzado 3.000 euros. Desde esta partida se han ejecutado 18 metros cuadrados, lo que sea. Bueno, pues vamos a empezar diciendo globalmente cómo se ha avanzado la obra en esta primera certificación. Para ello, en la ventana de propiedades, teniendo esta certificación seleccionada, tenemos, por ejemplo, el porcentaje parcial, lo veis aquí, y el importe parcial o el porcentaje origen y el importe origen. Da igual cuál elijáis rellenar, Mamba calculará el resto automáticamente. Por ejemplo, vamos a suponer que en esta certificación avanzamos el 5% de la obra. El 5% corresponde a 775,92, a origen, obviamente, como es la primera certificación, pues coincide, y el importe de origen, pues también coincide. Y lo puedo hacer aquí globalmente desde la ventana de propiedades, o también lo puedo hacer aquí, seleccionando, por ejemplo, el porcentaje a origen y decirle, oye, pues no, es un 5,5 a origen. Y el programa pues lo recalcula todo en un instante. Bien,
Vamos a crear una segunda certificación para ver otras maneras que nos ofrece el programa para hacer las certificaciones. Puedo añadir una nueva certificación, lo que ocurre es que eso me creará de nuevo una certificación en blanco y tendré que volver a añadir los agentes y los autores. Entonces, en lugar de crearla de nuevo, lo que voy a hacer es duplicar la última, que lo que hace es crearme una nueva certificación y me copia los agentes y los autores, de manera que esta certificación 2, como veis, pues ya tengo los autores y los agentes rellenados. Voy a cambiar el comentario porque esta, por ejemplo, sería cimentación, bueno, o progreso a tanto alzado, porque me lo voy a inventar. Y bueno, pues de esta certificación, la vamos a llamar certificación 02, le vamos a decir que es un mes más tarde. Visitaremos la obra el 1 de febrero. Un poquito más grande aquí. El 1 de febrero la visitamos y emitimos la certificación pues un par de días después, el 3 de febrero. Bien, aquí, como hemos visto, de manera global, pues podríamos volver a decirle, oye, pues hemos avanzado un 2% o un 4%, o mira, de esta certificación quiero que el importe parcial se certifique en 3.500 euros. Pues yo puedo escribir 3.500 euros y Mamba calcula automáticamente el porcentaje parcial que corresponde o el porcentaje de origen que resulta para que al final salgan estos valores que yo estoy determinando. Esta manera de certificar de manera global, pues hombre, está bien porque es rápida, es cómoda, pero es un poco burda. Burda en el sentido de que cuando yo selecciono la certificación 1 o la certificación 2, se iluminan todos los objetos del modelo BIM, claro, porque lo que estoy haciendo es repartir todos los porcentajes o los progresos de una manera uniforme entre todos los elementos o todas las líneas de medición de todas las partidas de mi presupuesto. Es decir, no hay una discriminación en los trabajos. Pero bueno, pues para un caso socorrido en el que necesito urgencia o celeridad, pues puede estar bien. Vamos a crear una nueva certificación duplicando la anterior. Esta vez, pues vamos a decirle que visitamos en marzo, abril, marzo, por ejemplo, el día 1. Emitimos la certificación el 3 de marzo, por ejemplo. Y esta vez, en lugar de hacerlo pues, a tanto alzado sobre el total, vamos a intentar afinar un poco más. Bueno, voy a cerrar la parte de modelos BIM para ganar un poco de espacio y voy a activar en el árbol de descomposiciones, en lo que es la estructura del presupuesto, algunas columnas más. Con el botón derecho del ratón en la columna, en cualquier encabezado donde pone columnas, vamos a activar el porcentaje a origen, el porcentaje parcial, la cuantía origen y la cuantía parcial. Y veis que se me activan unas columnas adicionales con estos valores. Ahora mismo en esta certificación, pues todavía en la 3, todavía no hemos definido ningún progreso, entonces solo hay datos a origen que provienen de la certificación anterior. Yo puedo aquí ir capítulo a capítulo diciéndole, oye, pues la estructura aquí está al 70%. Bueno, se ha ejecutado un 70%, en este caso me pasaría el 100%, pero no pasa nada. Vamos a poner un valor menor, por ejemplo, el 50% de avance, con lo cual se queda en un 78%. Las fachadas vamos a definir que está esto, pues en vez del 38 se ha llegado al 35% de avance. Y como veis, Mamba me va rellenando todos los valores de los porcentajes a origen y parcial y de las cuantías, en este caso importes, porque son capítulos a origen y parcial, de manera que yo voy viendo cuál es el estado de la obra de una manera visual con estos indicadores gráficos. Remate y ayudas estaba en el 28%, pues venga, al 35%. Pero esto que estoy haciendo capítulo a capítulo lo puedo hacer navegando a lo que contiene cada uno de esos capítulos. Como veis, el capítulo L contiene varios subcapítulos. Yo puedo certificar, por ejemplo, el subcapítulo LV al 35% también, o en el capítulo LE, por ejemplo, en el LE, podría certificar la partida esta al 50%. O puedo irme al capítulo N, a la partida de aislamiento en cámara, que tiene, por ejemplo, 78 metros cuadrados de ejecutados y donde yo había certificado 21.
globalmente, pues decirle que, bueno, pues se han ejecutado 65 o no, se han ejecutado 86 metros cuadrados, más de la medición. Y Mamba automáticamente calcula los porcentajes parcial y origen. Así que, como veis, yo puedo, de una manera particularizada, capítulo a capítulo, subcapítulo a subcapítulo, partida a partida, especificar cuál es el estado de avance de la obra. Por ejemplo, en el capítulo de revestimientos, vamos a decirle que aquí avanzamos un 5% más, este capítulo de solados y rodapié, pues lo avanzamos a un 40% extra. Y bueno, como veis, abajo en la barra de las certificaciones, en la ventana de certificaciones, nos va indicando cómo van avanzando los porcentajes parciales a origen, nos va ilustrando también, un poco sombreado en gris, cuál es el porcentaje anterior o el importe a origen anterior de la certificación anterior, y nos va calculando todos los importes en tiempo real. Bueno, además de poder certificar partida a partida, capítulo a capítulo, podemos llegar hasta el detalle de las líneas de medición. En la ficha interfaz activaremos las líneas de medición. Voy a anclar esta ventana debajo de esta. Y lo que vamos a hacer es ampliar las certificaciones. Vamos a coger la última y la vamos a duplicar. La certificación 4, que se nos duplicar última. La certificación 4, pues vamos a decirle que visitamos ya en abril, el 1 de abril, por ejemplo, abril el 1, y que emitimos pues el 3. Y aquí, en lugar de ir pues capítulo a capítulo o partida a partida, podemos, por ejemplo, seleccionar la partida en concreto. La partida nos da, vamos a buscar alguna que tenga algunas líneas más de medición, y tenemos en el listado de mediciones varias columnas relativas a la certificación. Por ejemplo, el porcentaje parcial, el porcentaje origen, la cuantía parcial y la cuantía origen. Entonces, pues podríamos decirle que estas a origen, esta línea de medición está al 100%, Mamba automáticamente calculará todos los porcentajes, y aquí, si teníamos una unidad, bueno, pues podemos decir que la unidad origen es una unidad. Automáticamente Mamba pues ya te dice que efectivamente eso es el 100% origen y que resta por aumentar el 71,9%. En aislamientos, pues en aislamientos, al seleccionar la partida, aquí podría especificar también de una manera detallada, pues sobre los 8,94, pues decirle aquí hay 6 metros cuadrados ejecutados a origen. Aquí, que eran 19,58, pues se han ejecutado 12 metros cuadrados más. Y Mamba pues va recalculándolo. Como veis, yo puedo ir hasta el detalle de la línea de medición para hacer el avance para definir el avance de la obra, el progreso. Y de una manera visual, Mamba en el árbol me va a mostrar en qué estado se encuentra ejecutado el presupuesto. Realmente el temario que queríamos ver en el seminario hoy terminaría aquí. Ahora vamos a ver algunos temas más. Aunque Mamba permite ir más allá. En la ficha de certificaciones, Mamba permite con estos controles de aquí llegar a la certificación de los elementos BIM, elemento BIM a elemento BIM. Y esto, en combinación con los conjuntos de selección que vimos hace unos cuantos seminarios, nos da una potencia increíble para, a través de el filtrado de Mamba, a través de algo parecido a las reglas de medición, seleccionar un conjunto de elementos y certificar esos conjuntos de elementos de una manera simultánea, o bien de todas las partidas que hacen referencia a esos objetos, o bien selectivamente como nos interese. Esto lo vamos a dejar para el siguiente seminario sobre certificaciones, que será dentro de 4 semanas. Así que habrá, como estoy comentando, un segundo seminario sobre certificaciones de obra más avanzadas. Os invito a que os unáis de nuevo para que veamos la panorámica completa de las certificaciones. Porque ahora me parece que nos podemos quedar bien en este nivel de certificación, nos da un buen control de la obra, y sobre este trabajo que hemos hecho podemos empezar a ver algunos resultados en forma de gráficos y de documentos. No obstante, antes de pasar a la parte más atractiva de estas certificaciones, que es sacar los resultados, quiero comentaros algunas limitaciones que implica certificar en obra. La primera es que, como he dicho ya, solo la última certificación es editable, es la que está abierta. Todas las certificaciones anteriores se cierran automáticamente y ya no se pueden modificar por motivos obvios. Si se quieren eliminar certificaciones,
Mamba solo permite eliminar la última certificación. Si se quieren eliminar las 3 que se han emitido, hay que eliminar primero la tercera, luego la segunda y luego la primera, porque solo se elimina la última. Como habéis visto, es más rápido duplicar una certificación que crearla desde cero. Hombre, salvo que vayan a cambiar los agentes y los autores, pero si los agentes y los autores pues, son consistentes, son constantes a lo largo de la obra, suele ser mejor duplicar la última que volverla a crear desde cero. Pero bueno, para gustos, colores. Una limitación importante de Mamba es que una vez que se ha empezado el proceso de certificación de obra, ya no se puede medir de manera automática. Esto lo hemos hecho así porque el proceso de medición automática, por la manera que tiene de ejecutarse, elimina líneas de medición que se hubieran creado automáticamente con anterioridad y crea unas nuevas que las reemplazan. Y claro, con un proceso de certificación en curso, eso supondría un caos. Por eso, cuando se han empezado a emitir certificaciones, pues ya no se pueden volver a medir de una manera automática. Sí se pueden introducir cambios en el presupuesto de manera manual, incluso de manera guiada, podemos medir otros elementos que nos interese porque tenemos un modelo BIM modificado y lo queremos actualizar. Y hay algunas maneras en las que podemos combinar las bondades de los dos ámbitos. Pero, en principio, el botón de medición automática se deshabilita para mantener la consistencia de los datos. Y por último, no se puede ajustar el porcentaje de retención de cuantía retenida en las certificaciones de obra si se emiten más de una certificación. Es decir, hasta que no emitís una certificación o cuando emitís la primera, podéis ajustar si retenéis el 5%, el 3% o el 0%. Luego ya se entiende que ese valor es constante a lo largo del tiempo. Bueno, explicado estas limitaciones, vamos a ver cómo podemos revisar los resultados de las certificaciones. Para que esto se vea mejor, voy a minimizar los capítulos y en la ficha certificaciones tenemos aquí en el panel de gestión cuál es la certificación activa. Actualmente la certificación activa es la última emitida, la 4, y los valores que estáis viendo aquí de porcentaje parcial a origen, cuantía parcial y a origen, corresponden con esta certificación. Si yo despliego y selecciono la certificación 3, el árbol cambia para mostrarnos el estado de la obra en la certificación 3. Voy a activar los modelos BIM porque además esto lo que va a hacer es ir iluminando los elementos que se van certificando cada vez. Si yo selecciono la certificación 4, se me iluminan los elementos BIM que han generado las líneas de medición de la certificación 4. Aquí los de la certificación 3, aquí los de la certificación 2, la 1. Aquí, como esto fue global, pues se iluminarán todos los elementos. Bueno, respecto del árbol, pues podemos cambiar a la certificación 2, a la certificación 1, como veis aquí, pues se hizo de manera global y todos los valores pues son uniformes. Así que podemos inspeccionar el estado de progreso del presupuesto de una manera gráfica, activando las columnas de la certificación y eligiendo cuál es la certificación que queremos ver. Pero una cosa muy interesante en Mamba es que también podemos hacerlo de una manera gráfica seleccionando una partida o un concepto. Por ejemplo, si en el capítulo de fachada selecciono la partida de fábrica de ladrillo Caravista, pues aquí tengo las propiedades del concepto seleccionado y tenemos aquí una zona de gráficos. Los gráficos pues me van a mostrar la información económica de la partida, la información de masa y volumen, la de residuos, si hubiera datos medioambientales, los datos medioambientales, aquí no hay ninguno, pero la última ficha, el último botoncito, lo que nos muestra es el progreso de esta partida, la E07 LSA 020 a lo largo del tiempo. Entonces aquí tendríamos la primera certificación, la segunda, la tercera y la cuarta. Obviamente alcanzamos el 100%, en la tercera pues ya no avanzó el progreso más. Y en la línea de puntos tenemos lo que es la evolución parcial. Entonces, en principio la línea continua, que es la evolución a origen, siempre será ascendente u horizontal, pero la discontinua, que son los avances parciales, pueden ser ascendentes o descendentes. Curiosamente, si se lleva bien las certificaciones de obra a lo largo de varios meses, se pueden detectar muy fácilmente cuando ha habido vacaciones, fines de semana largos, con algún puente, y ese tipo de cosas se detectan bien viendo la gráfica. Esto es solamente lo que corresponde a la partida de 07 LSA 020. Si selecciono cualquier otra partida, pues veré en un instante su
a ver si se refresca, lo que es la gráfica. Pero lo puedo hacer sobre un capítulo. Por ejemplo, si quiero ver la evolución del capítulo de carpintería y cerrajería, solo tengo que seleccionarlo y ver su evolución. Y si lo que yo hago es seleccionar el capítulo raíz, lo que yo veo es la evolución gráfica de la obra a lo largo del tiempo. Así que de un vistazo puedo fácilmente inspeccionar cómo estaba la obra en cada momento y ver su rendimiento, el rendimiento de las cuadrillas. Y ya por último, pues comentaros que toda esta información que hemos generado en Mamba de las certificaciones se puede exportar a un documento. Lo que voy a hacer es colocarme en la última certificación, en la 4, y en la ficha interfaz voy a activar la vista previa. Es como el modo Word, así podemos saber ver cualquier informe en tiempo real. Y vamos a seleccionar una plantilla que tengo aquí que es de certificados. Entonces, esta plantilla lo que nos va a mostrar es la certificación de obra. Vamos a hacer un poco de zoom. Entonces, aquí, por ejemplo, con esta plantilla estamos viendo cada capítulo, el importe sobre el PREM, el porcentaje a origen, el importe a origen, el total de la obra, cómo se encontraba, el cuadro de liquidación económica, por ejemplo, en la certificación 4 se ha certificado un 51,92, eso supone tanto, la baja que estaba establecida en los datos generales era del 10%, pues en este caso serán menos 805,59, lo que suponen los gastos generales al 13%, tal y como se habían configurado, el beneficio industrial, eso nos da este presupuesto base de licitación. Hay que descontar lo que se había certificado anteriormente, 7.619,10, esto nos da este importe de liquidación. Como no se ha aplicado porcentaje de retención, pues 0, el total a liquidar, el IVA y el importe de licitación origen, pues saldría 1.405,86. Aquí aparecerían un segundo cuadro que hemos preparado en esta plantilla, pero que esto se puede personalizar a gusto de lo que cada uno pueda necesitar, donde aquí lo que vamos haciendo es, para cada capítulo pues, y cada partida, especificar cuantías, porcentajes a origen de manera detallada.